Hace muy poco se estrenó en Estados Unidos El color que cayó del cielo, una película protagonizada por Nicolas Cage y basada en el relato del mismo nombre de H.P. Lovecraft. Este relato es para mí especialmente querido, ¿o no? O todo lo contrario. Soy un gran aficionado a la literatura de terror. He leído mucho, prácticamente todo lo imprescindible y algunas cosas muy raras, a veces con deleite, en muy pocas ocasiones con esa leve inquietud que te deja una de estas historias cuando te desplazas más o menos a oscuras por tu casa, pero que yo recuerde solo ha habido una ocasión en la que me he asustado de verdad, que me haya hecho sentir terror, y fue leyendo precisamente este relato. Y como resulta que en los próximos meses o en los próximos años vais a oír hablar mucho de Lovecraft, porque va a haber películas, va a haber series de televisión, va a haber videojuegos, va a haber el correspondiente cargamento de merchandising que acompaña a todas estas cosas, pues a lo mejor sería interesante acercarnos a las luces, a las sombras, que hay muchas sombras, a los misterios que acompañan a este autor, a H.P. Lovecraft. El inventor del horror cósmico, uno de los autores más influyentes del siglo XX y que sin embargo durante toda su vida estuvo prácticamente desconocido y solo publicaba sus historias en revistas populares como Weird Tales o Astounding Stories. Murió como un recluso, como un ermitaño, en la pobreza, en la oscuridad, con tan solo 46 años, consumido por la duda, la desesperación y sus monstruosos demonios internos, sus pesadillas que plasmaba en cada página de su escritura. Una vida muy paralela a la de Edgar Allan Poe, por lo torturada y porque ambos solamente encontraron el reconocimiento después de muertos. Hay vidas que parecen marcadas en una determinada dirección desde la cuna. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island. Su padre, Winfield Lovecraft, fue ingresado en el Hospital Butler después de ser diagnosticado con psicosis cuando su hijo solamente tenía 3 años de edad. Murió en 1898, cuando el pequeño tenía 8 años. Hasta el día de hoy, los rumores persisten en que Winfield tenía sífilis, pero ni H.P. ni su madre mostraron nunca síntomas. La educación del pequeño quedó al cuidado de su madre y de sus 2 tías. Y ya en aquella época tan temprana comenzaron las pesadillas. Pesadillas horrendas, alucinadas. Pesadillas que cuidadosamente, en vez de olvidarlas, cuando despertaba, anotaba hasta el último detalle en su diario, y que luego fueron la base de su trabajo literario y a lo mejor parte de su secreto, parte de esa extraña cualidad onírica que tienen sus relatos. Los relatos de Lovecraft se denominan de horror cósmico porque parten de una premisa, que el ser humano, la civilización humana, en medio del vacío, no solo del cosmos, sino de las incontables dimensiones que nos rodean, no tiene importancia, no tiene trascendencia, que hay seres mucho más poderosos, mucho más antiguos, para los que nuestra mera existencia, nuestras emociones, nuestras instituciones, nuestro conocimiento o nuestros valores no tienen más importancia
que para nosotros las cosas a las que se pueden dedicar las hormigas a las que pisoteamos sin darnos cuenta al pasar por el jardín. Así nació Cthulhu, la entidad cósmica que duerme en algún lugar del océano, esperando ser despertada por sus seguidores. Y así nació el Necronomicon, el libro maldito que cuenta la verdadera historia de nuestro planeta y que contiene las fórmulas para invocar a los antiguos dioses. El Necronomicon, que a pesar de que acreditadamente suscita la locura a todos aquellos que se atreven a bucear en sus páginas, es reclamado una y otra vez por los lectores de muchas bibliotecas del mundo, a pesar de que es un libro que no existe, que salió únicamente de la fantasía de Lovecraft. Fue un niño enfermizo. Solo asistió a la escuela de forma esporádica y esencialmente su formación fue autodidacta. Se sintió atraído por la astronomía, por la química y por los escritos de autores góticos como Edgar Allan Poe. El caso es que nunca terminó la escuela secundaria debido a lo que él denominaba un colapso nervioso, de cuya naturaleza pues no dejaba entrever mucho, así que su formación nunca fue académica, sino algo más bien ecléctico. Y esa sucesión de intereses heterodoxos le llevó a tomar contacto con los libros de Charles Fort. De hecho, incluso los menciona en alguna de sus obras, como en El que susurra en la oscuridad. Decía: y citaron los libros extravagantes de Charles Fort, con sus teorías sobre viajeros de otros mundos y del espacio exterior que han visitado a menudo la Tierra. Y no podía ser menos, porque Charles Fort es como el abuelo, el padre fundador de todos los que nos dedicamos a las cosas extrañas. Fue el primer recopilador de datos anómalos, de sucesos misteriosos, de fenómenos paranormales. Y la cosmología de Charles Fort coincidía plenamente con la que inventaría Lovecraft para la ficción. Básicamente que el universo es algo mucho más vasto, mucho más complejo, mucho más antiguo y sobre todo mucho más horrible de lo que puede llegar a abarcar la ciencia. Porque aunque Charles Fort es conocido sobre todo en España y en el ámbito de nuestro idioma por el libro de Los Condenados, en otras de sus obras presenta su visión cosmológica del universo, que es francamente terrible. Defendía la existencia de planetas apenas soñados por la mente humana, donde habitan seres de edad y apariencia igualmente inconcebible, posiblemente nuestros antepasados, o quién sabe si nuestros creadores. El fruto de estos primeros años tan peculiares fue un increíble talento creativo, una imaginación desbordada, pero morbosa, y todo un cúmulo de manías, fobias, rarezas y excentricidades. Por ejemplo, Lovecraft solo salía de casa después del atardecer y se quedaba levantado hasta altas horas de la madrugada para leer y estudiar ciencia y astronomía, y sobre todo para escribir. Dormía hasta tarde, pasado el mediodía, y con ello desarrolló el aspecto pálido y demacrado por el que se le conoce. Se cuenta que el origen de todo esto está en su madre, que tampoco estaba muy bien de la cabeza, y que le llamaba grotesco durante su infancia y le decía que se escondiera adentro para que la gente no le viera. En 1926 Lovecraft escribió: «Soy esencialmente un recluso que tendrá muy poco que ver con la gente donde quiera
que esté. Creo que la mayoría de la gente solo me pone nervioso, que solo por accidente y en cantidades extremadamente pequeñas sería probable que me encontrara con gente que no lo hiciera. El personaje es complicado, muy complicado. Es un tipo racista congénito, abiertamente reaccionario, que glorifica toda la represión y todas las inhibiciones puritanas y juzga repelentes todas las manifestaciones eróticas. Es complicado describir de forma adecuada hasta qué punto era antisocial Lovecraft, sobre todo en su primera juventud. Su virulento racismo hay que colocarlo en el contexto del periodo de tiempo en el que vivió y sobre todo de su clase social alta. Esto, por ejemplo, también le hacía lamentarse de que los Estados Unidos no fuera todavía una colonia británica. Hay quien dice que su colección de fobias explica muy bien todos y cada uno de los aspectos más terroríficos de sus relatos. El caso es que tenemos un joven que vivía solo, que vivía amargado y que solo encontraba consuelo en dos ocupaciones. La primera, el estudio de las materias científicas y pseudocientíficas que le interesaban, y luego leer primero y más tarde escribir historias de terror. Una de las cosas más curiosas que saltan a la vista cuando se conoce la biografía de Lovecraft es que, siendo como era una persona que atesoraba las fobias, manías y prejuicios más desagradables, luego en su trato personal era una persona extraordinariamente cortés, amable y que se hacía querer. Recién empezada su carrera de escritor, tuvo que internar a su madre en el mismo manicomio en el que fue internado su padre. Lo cierto es que la buena señora nunca estuvo muy bien de la cabeza, pero últimamente la cosa había ido a peor y tenía unas extrañas alucinaciones. Veía sombras grotescas que la acosaban a todas horas, especialmente de noche, como si de alguna manera pudiera captar los horrores que estaban gestándose en la mente de su hijo. De hecho, si atendemos a los síntomas que presentaba, encajarían perfectamente en ese fenómeno paranormal que está ahora tan extendido y tan conocido, que es el de la gente sombra. Para exorcizar los nuevos fantasmas que había traído el internamiento de su madre, Howard se volcó por completo en la escritura y de hecho su estilo ya iba cobrando la forma que todos conocemos, porque básicamente se centraba en sus tres grandes amores: el amor por lo extraño y lo fantástico, el amor por las abstracciones filosóficas y científicas y el amor por todo lo antiguo y lo permanente. Su prosa barroca y elegante era apreciada y también encontró trabajos como negro, escribiendo para que lo firmasen otros. Y así conoció a uno de los mayores amigos que tuvo, ni más ni menos que el mago Harry Houdini. En 1924, el editor de la revista Weird Tales le pidió a Lovecraft que escribiera una columna para Houdini. Houdini tenía una historia sobre el secuestro de un guía turístico egipcio que se acaba encontrando con la deidad que inspiró a la gran esfinge de Giza. Lovecraft escuchaba esto alucinado, decía, pero ¿qué clase de engañifa es esta? Pero aún así, como le ofrecieron un adelanto bastante considerable, pues aceptó el encargo y Houdini se quedó encantado de la historia, que se titulaba Bajo las pirámides. Y así se forjó la amistad entre dos de los seres humanos más singulares de su época. A pesar de su vida de ermitaño, de que tampoco su obra es especialmente extensa y de que murió joven, sin embargo sabemos muchísimo de su vida, de lo que pensaba, de sus circunstancias.
Y lo sabemos por sus cartas. Escribió unas 100.000, lo cual le convertiría después de Voltaire en el mayor productor epistolar de la historia. Y por esas cartas conocemos que en un momento de su vida, esos sueños, esas pesadillas que había tenido siempre, comenzaron a hacerse más recurrentes y sobre todo mucho más complejas. Ya no eran simples pesadillas, eran verdaderos viajes en sueños. Además a las pesadillas normales, si es que se podía denominar normal, al tipo de sueños que tenía Lovecraft, se empezaron a sumar sueños de reencarnación en los que tenía una constante sensación de déjà vu, de que todo eso ya lo había vivido, de que en el fondo lo estaba recordando. Los personajes de sus historias tenían extraños sueños y visiones de pesadilla que eran los mismos sueños que él tenía en la vida real. Y aunque le parecía una locura que H.P. Lovecraft podía ser muy extravagante, pero loco no estaba, aunque le parecía una locura, en alguna ocasión llegó a plantearse la naturaleza de estos sueños, si realmente eran simples sueños o estaba canalizando algo real. Uno de los personajes y más importantes de los mitos de Lovecraft, Nyarlathotep, salió precisamente de uno de esos sueños. La intensidad, la rareza, la frecuencia de esas pesadillas terminó convirtiendo a H.P. Lovecraft en un soñador lúcido. A pesar de que el término sueño lúcido fue acuñado por el psiquiatra holandés Frederik van Eeden en 1913, Lovecraft no lo conocía. No lo conocía, pero lo experimentaba. Un sueño lúcido es aquel en el que el soñador es perfectamente consciente de que está soñando. Y esa consciencia le da la capacidad de controlar no solamente sus propias acciones en el sueño, sino a veces hasta el propio sueño. En cambio había otro término que sí que conocía muy bien, que era el de proyección astral. De hecho, Lovecraft sabía mucho de teosofía e íntimamente sospechaba que algunos de sus sueños podían ser precisamente eso, proyecciones astrales. Así que entre sueños lúcidos, pesadillas, sueños de reencarnación, posibles proyecciones astrales, había que reconocer que la vida nocturna de H.P. Lovecraft era realmente agitada. Por eso Randolph Carter, uno de sus personajes más importantes, es una persona que tiene el poder del sueño lúcido. Randolph Carter es en buena medida una especie de alter ego de H.P. Lovecraft, todo lo que le hubiese gustado ser en la vida. Pero no solo de sueños vive el hombre, y la realidad a veces te golpea duramente, y así lo hizo el 24 de mayo de 1921, cuando su madre falleció. Lovecraft pensó incluso en el suicidio, pero se repuso y se dedicó a partir de ese momento a buscar esposa, como si de alguna manera quisiera sustituir a la mujer que había desaparecido de su vida por otra. Y terminó casándose con Sonia. Una relación curiosa. Para empezar, Sonia era judía, lo cual contrastaba con el virulento racismo de Lovecraft, y desde luego no era una relación basada en el sexo, porque decir que los dedos de una mano serían suficientes para contar las veces en que la pareja hizo el acto sexual no es en absoluto exagerado. Lovecraft detestaba el sexo. Y un hombre tan chapado a la antigua, con tantos prejuicios, acabó casándose con una mujer judía, 6 años mayor que él, madre soltera, con un hijo adulto y encima mujer independiente y de negocios. Hay 2 teorías al respecto, una de ellas que dice que fue un matrimonio de interés. Sonia quería el distinguido apellido de Nueva Inglaterra de Lovecraft y este quería su dinero, y otra que ambos compartían afinidades e intereses que nadie más podía comprender. De hecho, Sonia tiene su propia leyenda. Hubo un autor que la convirtió ni más ni menos que en amante de Aleister Crowley, cosa que después se demostró que era una absoluta ficción.
El caso es que Lovecraft encontró a alguien que lo cuidaba como una madre. De hecho, él, que siempre había sido delgado y macilento, empezó a engordar y a coger buen color debido a la felicidad conyugal y a que Sonia era muy buena cocinera. Pero esto fue un momento de espejismo, un oasis en la vida de Lovecraft. La pareja pronto tuvo dificultades económicas y esto llevó a un deterioro de la relación, y este deterioro de la relación a que el escritor volviera a darle vueltas a la idea del suicidio. Finalmente se acabaron divorciando en la primavera de 1929. Esta época, la última década de su vida, es su periodo más productivo. Ahí nació y se desarrolló todo lo que le ha convertido en un autor inmortal: los mitos de Cthulhu, la Nueva Inglaterra ficticia llena de pueblos inventados, Arkham, el mismo Arkham de Batman, Dunwich, Kingsport, Innsmouth, la Universidad de Miskatonic. En el fondo, en los relatos de Lovecraft se hace realidad esa frase que en su día enunció Arthur C. Clarke: cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y los monstruos de Lovecraft en el fondo son alienígenas interdimensionales increíblemente poderosos, increíblemente antiguos y poseedores de algo que nosotros, pobres ignorantes, catalogamos como magia, aunque muy probablemente sea su tecnología. En los relatos de Lovecraft, no ya el ser humano individual, toda la especie es completamente insignificante en el esquema cósmico de las cosas. Nada de lo humano tiene ningún sentido más allá de esta mota de polvo, subidos a la cual navegamos por el espacio y el tiempo. El planteamiento de los relatos de Lovecraft se parece mucho a lo que muchas décadas después acabarían postulando Zecharia Sitchin o Erich von Däniken, la teoría de los antiguos astronautas, solo que los seres de Lovecraft no solo son capaces de viajar a través del espacio, sino del tiempo y de las dimensiones, y desde luego son mucho más incomprensibles, mucho más desconcertantes y mucho más terroríficos que cualquier cosa que hayan planteado los autores contemporáneos. Al contrario que en la teoría de los antiguos astronautas, los dioses de Lovecraft no abandonaron nuestro planeta. Permanecieron aquí, en los márgenes de la realidad, invisibles, inadvertidos, acechando. Y como en las historias de abducción del fenómeno ovni, estas criaturas buscan hibridarse con los seres humanos, plantar su semilla corrupta en nuestra especie, transformarnos en algo diferente. Y nunca necesitan ni platillos volantes, ni naves espaciales, ni aparatos de ningún tipo, ¿no? Su tecnología es tan diferente, tan avanzada, que para nosotros es eso, magia. El terrorífico universo de Lovecraft fue engrosado por las contribuciones de una pequeña tropa de autores, el círculo de Lovecraft, que eran amigos suyos, aunque a la mayor parte de ellos no los conoció en persona, solamente tenían relación por carta. Eran gente como Robert E. Howard, con quien tenía una estrecha amistad y que fue el creador de Conan el Bárbaro, personas como Robert Bloch, el autor de Psicosis, como Auguste Derleth, que sería su continuador más fiel, como Frank Belknap, como Clark Aston Smith. Todos ellos hicieron un trabajo colectivo impresionante y que fue clave para que los mitos se convirtieran en parte esencial de la cultura popular de finales del siglo XX. De alguna forma se habían convertido en los evangelistas de la mitología de Lovecraft. Aquello que había salido de la imaginación de un solo hombre, o de sus sueños,
o más bien de sus pesadillas, había cogido vida propia. Y no me atreveré a llamarlo una religión porque Lovecraft era profundamente ateo. De hecho, una de las cosas más terroríficas de sus relatos es que en ellos no ocurre nada sobrenatural. Las cosas que ocurren son oníricas, incomprensibles, terroríficas, absurdas, pero no sobrenaturales. No va a salvarte un crucifijo, no va a aparecer un fantasma. En el momento de máximo terror, el personaje termina cayendo en los abismos de la locura, simple y llanamente porque se hace consciente de que su mente humana, que hasta ese momento creía que era la culminación de la creación, su mente humana se ve incapaz de comprender, de asimilar la horrible faceta de la naturaleza del universo que se abre en ese momento ante ella. Para Lovecraft, la religión y el ocultismo son las dos formas de superstición, formas de la mente humana, de intentar llenar con algo comprensible, con algo manejable, con algo familiar, las horribles oscuridades de un universo incomprensible. Lovecraft murió el 15 de marzo de 1937, a los 46 años, a consecuencia de un cáncer intestinal. Murió siendo un autor prácticamente desconocido, que no había publicado un solo libro, y sin embargo llegamos al siglo XXI viéndole convertido junto con Edgar Allan Poe en uno de los dos mayores escritores de terror de la historia. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué ha ido creciendo esta fama post-mortem hasta llegar a los límites actuales, traducido a todos los idiomas imaginables, cine, videojuegos, series? La tenaz y dedicada labor de su albacea literario y continuador, Auguste Derleth, tiene parte de la culpa, pero no lo explica todo. Yo creo que la razón está en esos sueños terribles, esas pesadillas que le atenazaron durante toda su vida y de las que sacó el material para mucho de lo que escribió. Porque las pesadillas de Lovecraft son nuestras pesadillas. Cuando leemos sus relatos, reconocemos el ambiente irreal, amenazante, obsesivo, repetitivo, angustioso, de esas pesadillas que todos hemos tenido, por ejemplo, en una noche de fiebre, estando enfermos. Esas pesadillas en las que todo parece dejar de tener forma, de tener sentido, y eso es precisamente lo que las hace horribles, no lo que sucede en ellas, sino cómo suceden las cosas. Lovecraft de alguna forma tocó una tecla muy importante del inconsciente colectivo de la humanidad, tan importante que unos pocos magos modernos, serios, de los que se dedican a la magia ritual, a la magia del caos, al ocultismo, han decidido tratar los sueños del Necronomicon y de los antiguos dioses de Lovecraft como si fueran reales, sino en el plano físico de la conciencia despierta común, en un nivel astral, en el de los sueños, en el de las visiones. La premisa subyacente en la que se basan es bastante simple. Creen que Lovecraft nunca podría haber concebido el Necronomicon o a los antiguos, a menos que tuvieran alguna existencia en alguna dimensión diferente o en una realidad alternativa. Espero de todo corazón que se equivoquen y que la obra de Lovecraft no sea más que la obra de un genio torturado, con una imaginación desbordante, porque si existiesen esos horrores, aunque sea en otra dimensión, separados de nosotros por abismos insondables de espacio y tiempo, ni siquiera así estaríamos a salvo,
porque no hay barreras que puedan salvarnos de los horrores imaginados por Lovecraft, ni siquiera la muerte, porque a fin de cuentas, como escribiera una vez, no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con el paso de extraños eones, incluso la muerte puede morir.